Hola chicos, buen día, espero que estén bien, espero que me vean, ¿cómo están? ¿No? Es día de video, ¿no? Día de videoclase, espero que estén contentos porque yo lo estoy. Hoy vamos a iniciar un autor, la verdad, que me gusta muchísimo, es Bachelard o Bachelard, es un gran autor, súper autor. Yo creo que ahora que en un curso que nos dieron en el intersemestral para profesores, bueno, tuve la oportunidad de redescubrir, gracias a unas referencias, no directamente, pero tuve la motivación para retomar a las lecturas de Bachelard. Me parecen trascendentes. Es un personaje fantástico porque reflexiona sobre, vamos a llamarlo así, la pedagogía o lo que yo he acusado, ¿verdad? De alguna manera criticado de la psicologización, o sea, el traslado de las tareas educativas a- al campo de la psicología, ¿no? O sea, lo que le llaman la psicología educativa, que me parece que se ha ido monopolizando el trabajo docente, o por lo menos las propuestas del trabajo docente, y me parece que Bachelard lo que hace es tiene esta posibilidad de reflexionar sobre esta psicología educativa desde la filosofía, ¿no? O sea, es un personaje que me parece fantástico. En cuanto a la reflexión, me parece un autor muy preparado y que, bueno, tiene muchísimas situaciones que mencionar, que decir, que hablarnos, ¿no? El texto de hoy, el texto de ahora, gira en torno justo a Bachelard, ¿no? Gira en torno a Bachelard. Ya, disculpen, es que si yo tomo agua, mi hijo quiere aguas, tomo café, mi hijo quiere café, obviamente no le doy café, le doy una simulación de agua, entonces luego se enoja que no le doy lo que estoy tomando realmente. Bueno, entonces decía que justo Bachelard, ¿no? Es un personaje que nos va a ir orientando hacia esta reflexión sobre los procesos de psicología o de psicologización de la educación, ¿no? Él de alguna forma le llama psicoanálisis, ¿no? Educativa o hacia la parte de cómo inferimos el conocimiento, ¿no? O por lo menos estos enunciados y la abstracción que logramos a partir de estos enunciados en la educación, que en algún punto del siglo XX, pues este fue como el paradigma, digo, a grandes rasgos y hablando en general, ¿no? Para que ustedes se lo imaginen. Perdón que me estoy tocando la nariz, que les decía desde el video pasado que tengo como una alergia invernal, ¿no? Que ya nos ataca nada más a los viejos, o por lo menos a mí como viejo ya, y me da mucha comezón, pero bueno, no es ningún tipo de cosa importante, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que justo Bachelard, ¿no? Es como de este proceso que nos ayudan a entender que en el siglo XX, reitero, el paradigma educativo era como esta parte de colocar enunciados o lo que llamarían los lógicos proposiciones y lograr que esa proposición a partir del lenguaje tuviera un proceso literal o literacidad en el cerebro y entonces generara como una imagen, ¿no? Entonces se apostaba mucho o se apostó mucho por la abstracción en la educación a partir del lenguaje, ¿no? Que sobre todo la lectura, en este caso la comprensión del mundo girara en torno a las letras, ¿no? A las letras y a los números. De ahí que hoy en día seguimos observando que desde la educación básica hasta la universidad, pues se da una prioridad importante a las disciplinas de la lectura y de las matemáticas, ¿no? Habrá como yo quien tenga una disensión ahí, una divergencia completamente importante, pero bueno, por el momento Bachelard es de esta escuela, ¿no? Que creen que hay una posibilidad de llevar o de enseñar a partir del lenguaje un sistema de abstracciones que posibilitan como la imagen de las cosas o del mundo en la mente o por lo menos en el cerebro y a partir de allí pues viene un proceso de estructuración, ¿no? Esta estructuración que posteriormente dará paso a una compleja red conceptual
que en teoría, ¿no? Se pensó durante muchos años, quizá un siglo completo, por lo menos 70 80 años, ¿no? A partir de 1920 30 que empiezan como estos experimentos psicológicos, se cree que hay una estructura conceptual sólida que es como el marco o la perspectiva con la que vemos el mundo, ¿no? Bueno, esta obviamente habría que, es muy debatible, ¿no? En muchos sentidos, pero es un buen punto para empezar de manera creativa a pensar, pues, qué es lo que propone Bachelard, ¿no? En este sentido. Bien, la lectura que ustedes deben que se supone que deben estar haciendo, es esta, la formación del espíritu científico, contribución al psicoanálisis del conocimiento objetivo de Gastón Bachelard. Estos libritos del siglo XXI que me parecen fundamentales fueron una propuesta de una empresa, no me acuerdo si es argentina primero o mexicana, no lo sé, o sea, no recuerdo cuál es primero, pero bueno, es una propuesta latinoamericana de poner al alcance de un número importante de universitarios, pues textos trascendentales en las distintas ramas, historia, geografía, civismo, ¿no? Bueno, historia, filosofía, derecho, ¿no? Psicología, psicoanálisis, etcétera, ¿no? Entonces, pedagogía. Y bueno, siglo XXI eran como esta compilación de lecturas como básicas, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy importante, sobre todo en los años 70 y 80, eh, una iniciativa muy lucrativa de alguna manera, aunque ellos digan que no y hoy en día están muy castigados porque la gente ya no compra libros físicos, pero en algún punto fue, sobre todo en los 80s y los 90s, fue muy lucrativa esta editorial. Y yo creo que hasta la fecha, pues extrañan este tipo de proyectos, ¿no? Estas compilaciones tan maravillosas, no necesariamente institucionalizadas, que esa es la otra parte, ¿no? O sea, siglo XXI presenta estas propuestas eh, y que no necesariamente son institucionalizadas como hoy en día, ¿no? Vemos grandes compilaciones, pero la mayoría están financiadas ya sea por instituciones públicas, ¿no? Del Estado y muy pocas veces instituciones privadas que obviamente pues meten mano, ¿no? Por lo menos en la selección de textos, ¿no? Y de autores. Aquí está Cerro del Agua, ¿no? Delegación Coyoacán, está la que está aquí luego saliendo de CEU. Eh, la traducción obviamente es argentina, por eso les decía que creo que el proyecto no me acuerdo si es argentino y luego mexicano o argentino, no me acuerdo, pero bueno, es una propuesta latinoamericana, ¿no? Bachelard obviamente es francés, eh, es un libro de la primera mitad del siglo XX, entonces tiene todas estas propuestas, ¿no? Como de la avanzada del psicoanálisis, ¿no? Después de Freud, de Jung, todos estos autores importantes, pues ellos tienen como una avanzada importante cómo imaginan que funciona nuestra mente, ¿no? Y él y muchos otros enfocados al aprendizaje, ¿no? Esta idea del proceso de enseñanza-aprendizaje que posteriormente se va a convertir, lamentablemente en los 90, se va a convertir en un tabú. Sí, lo estoy haciendo bien en un tabú, porque pues ya todo giraba en torno a la enseñanza y aprendizaje, ¿no? O sea, todo era enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si ustedes se fijan en los textos de los años 90, ¿no? Donde domina el intelectualismo neoliberal en todo el mundo, no nada más en México, de hecho, en Chile, Argentina, España, ¿no? Por supuesto, España, ¿no? No se diga, Estados Unidos, Inglaterra, eh, estos, eh, estas propuestas neoliberales para todo le ponían enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y van a concentrar hacia finales de los 80s, todos los 90s van a concentrar el proceso de aprendizaje, o bueno, de enseñanza-aprendizaje en la idea de la evaluación. Entonces, si vemos, estoy haciendo una crítica severa, ¿no? A estos procesos ya tardíos, ¿no? Un siglo después de Bachelard, pero sí ven, bueno, medio siglo, ¿no? Pero sí vemos que justo, pues ha dado un giro, ¿no? Porque nosotros somos herederos de esta concepción de la educación y me parece que regresar a Bachelard nos va a permitir, pues, poner en cuestión todas estas como neopedagogías, pedagogías novedosas, innovadoras y que a veces son meramente redundantes, ¿no? Como diría por ahí una maestra pedagoga de la UNAM, que sí quiero mucho, y que son de los pocos personajes de la UNAM que creo que vale la pena leer o releer y citar y entrevistar, porque todavía sigue viva la maestra Valentina. eh, Ella diría, vale la pena regresar a los clásicos, ¿no? O sea, mucho de la pedagogía nueva es meramente, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol,
Creen que colocar un concepto, un anglicanismo, un concepto novedosón, ¿no? Así como llamativo, ¿no? Parecería que tiene o monta la posibilidad de hablar de una nueva pedagogía, pero la realidad es que o sea, ninguna nueva pedagogía, por lo menos hasta donde yo sé, ninguna ha colocado, o sea, ha dado un giro a la idea del sujeto cognoscente, o sea, el sujeto que aprende, ¿no? Y mucho menos al que enseña, ¿no? Y ese ya prácticamente hemos quedado relegados, ¿no? A hacer instrumentos del Estado, instrumentos de las máquinas, ¿no? Sí, la idea del maestro prácticamente se ha ido diluyendo terriblemente, pues, por una, por una conveniencia social, ¿no? Es más fácil aminorar el trabajo del maestro para pagarle cada vez menos, ¿no? Y ese gremio que en algún momento fue muy poderoso y ayudó a las expectativas del Estado moderno, pues parece que hoy en día va en retroceso, ¿no? Y se ha convertido meramente en un instrumento del mercado, ¿no? De recurso humano o de preparar recursos humanos. Yo creo que hay que cambiar ese concepto en términos generales, pero bueno, ya me fui muy lejos, regreso al punto. Creo que la noción de Bachelard sobre lo que es el conocimiento, por lo menos el aprendizaje, y la obsesión que tenían, ¿no? Herederos del positivismo decimonónico, de que había una posibilidad de enseñar de forma objetiva, ¿no? Donde había una esperanza dentro de la enseñanza al sujeto cognoscente, ¿no? Al aprendiz. Había una esperanza ahí detrás, que era justo tener cuadros cada vez más preparados para resolver problemas concretos de la humanidad, ¿no? Por lo menos en Francia así lo entendieron durante mucho tiempo, y aunque se iban resolviendo los problemas más severos, ¿no? Cuestiones de agua potable, cuestiones de salud, cuestiones de urbanismo, cuestiones de seguridad. O sea, pese a que se iban resolviendo, pues se dieron cuenta que los problemas crecen, ¿no? Mientras más población converge, los problemas se incrementan y parece que también hay una obsesión del otro lado, ¿no? De la sociedad de inventarse problemas nuevos, ¿no? Cada vez más severos, ¿no? Este, si de pronto, o sea, no nos damos cuenta, pero eh, yo creo que es poco el porcentaje hoy en día de las personas que realmente que están comprometidas a resolver un problema, y son muchas las que están comprometidas a crear nuevos problemas, ¿no? Y por eso ya, ¿no? Y ya termino un poco esto de la lectura que les tocaba el día de hoy, que espero que justo les tocaba la noción del obstáculo epistemológico, plan de la obra y esta primera parte, ¿no? Eh, Me parece que la obsesión por crear nuevos problemas requiere de una enseñanza a partir de la problemática, ¿no? Por eso me gusta mucho, y esto es una publicidad que le hago a la universidad, por eso me gusta mucho el programa de la universidad, ¿no? Porque justo trabajamos problemas reales, ¿no? O por lo menos intentamos crear o recrear y colocar en el sentido de cada asignatura y de cada carrera y cada semestre la idea de que los problemas son constantes, ¿no? O sea, hay que trabajar conforme a problemáticas lo más cercano posible o creativamente a la realidad que nos, que nos, este, que tenemos ahí en el contexto, ¿no? Bueno, esta es la lectura y obviamente pues les preparamos un textito más o menos, ya saben, con mis mapas que intento como dar, ¿no? Déjenme tantito un segundo. Bueno, este es el mapita, ¿no? Que les preparé un poco la noción de obstáculo epistemológico en Bachelard, ¿no? Y pues ya desde la vez pasada les iba proponiendo pues un poco cómo explorar estos textos a partir de citas clave, ¿no? Bueno, yo creo que el primer punto es explorar pues, qué es un obstáculo epistemológico, ¿no? Y este concepto, pues, ¿a qué nos invita, ¿no? Como a pensar, ¿no? ¿Qué significa esto de como un reto del conocimiento, ¿no? Y a partir de allí, pues nosotros como universitarios, filósofos, historiadores, pues verlo desde una perspectiva crítica, ¿no? Y al mismo tiempo con la capacidad de transformarse, ¿no? Bueno, y en este sentido, pues les rescaté 10 citas que me parecen fundamentales que podemos trabajar, ¿no? Explicándolas brevemente.
Bueno, primero tenemos la primera cita que les puse el conocimiento de lo real, ¿no? Dice, es una luz, ¿no? O sea, ¿qué es el conocimiento real, no? Dice, el conocimiento real, dice Bachelard, es una luz que siempre proyecta alguna sombra, ¿no? Y jamás es inmediata y plena. Obviamente está haciendo alusión a Platón, ¿no? Es muy platónica esta frase. Pero ¿qué quiere decir eso, no? O sea, que siempre que observamos un fenómeno lumínico, también, ¿no? De manera, diría Hegel, o de manera hegeliana, pues podríamos ver que es dialéctico con una sombra, ¿no? Hay una sombra, se genera una sombra, ¿no? Y esta sombra no siempre es inmediata y plena, ¿no? O sea, ni el espectro de luz siempre es inmediato y pleno y tampoco la sombra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo o por qué creerían ustedes, ¿no? Que cuando se proyecta algo, genera una sombra, pues Bachelard habla de la percepción, ¿no? Se dice de alguna manera, o sea, a ver, ustedes como que podrían imaginar que están en un bosque poco iluminado, ¿no? Este bosque lo tienen iluminado con linternas. Entonces, cada vez que enfocan un objeto, cualquiera que sea, y hablo de objeto en términos como objetivos, ¿no? Un poco en lenguaje filosófico, ¿no? Enfocan un objeto con tu linterna y de alguna manera lo que, su percepción o su atención queda completamente capturada entre la luz o lo que la luz ilumina del objeto, ¿no? Pero, o sea, digamos que tu visión queda completamente enfocada a todo el alcance que ilumina tu linterna, ¿no? Aquí el punto es que, pero todo lo demás queda fuera, ¿no? O sea, esa es como la reflexión. O sea, si bien podemos iluminar un objeto, va a haber millones que no vamos a poder iluminar, por lo menos alrededor cientos, ¿no? Decenas y cientos de objetos que no vamos a iluminar. Estamos en un bosque, iluminamos, no sé, nuestra mochila, nuestra casa de campaña, pero todo lo demás va a quedar fuera de nuestra visión. Los árboles, los animalillos, la tierra alrededor, el agua, el río, la luna, o sea, todo eso queda fuera porque mi atención está justo donde ilumina mi linterna, ¿no? Entonces, un poco Bachelard usa esta metáfora para indicarnos que así sucede con el conocimiento, ¿no? Eh, y esto, pues, obviamente alude, les decía, es muy platónico, y que obviamente Platón, sin lugar a dudas, pues está refiriendo a su maestro, ¿no? A Sócrates, ¿no? Entonces, o sea, sería como algo así tipo, ¿no? O sea, Bachelard nos regresaría, y por eso digo que me gusta mucho Bachelard, nos regresaría a esta parte donde mientras más aprendemos, pues va uno reconociendo que ignora todo, ¿no? No sé a ustedes si les pasa, pero a mí sí, que de pronto estoy aprendiendo, estos maps se llaman, estos mapas conceptuales que hago con HTML, que los hago muy básicos, me van a disculpar, apenas aprendí a cambiarle los colores y agregar imágenes, ¿no? Y los hago, los uso en ese formato porque abren en todas las plataformas y ya trato de no usar tanto bueno, olvídenlo, es una cuestión ahí medio de la teoría de los hackers, ¿no? Que ya en algún momento les platiqué. Pero el punto es que justo mientras más aprendo sobre estos mapas, eh, voy observando que hay muchísimas cosas que ignoro de la programación, que me encantaría y que estoy un poco obsesionado con aprender a programar como un máster de los masters. Este, y entonces digo, híjole, ¿no? Es hasta, ¿no? De pronto digo, ya, ¿no? Demasiado bueno, evaluar, revisar, leer, comparar, ¿no? Clases, videoclases, la clase presencial, tanta, esto, aquello. Digo, híjole, quisiera tener muchísimo más tiempo para aprender todo eso que ignoro, ¿no? De la programación y que ¿y por qué sé que lo ignoro? Porque justo he aprendido un poco. Mientras más aprendo, sobre estos tips de programar, ¿no? En HTML, mientras más aprendo, al mismo tiempo me doy cuenta de lo que voy ignorando, por lo menos que ignoro muchísimo más, ¿no? Entonces, es un poco una concepción que se nos olvida eh, sobre lo que es tener conciencia de uno mismo, ¿no? Y tener conciencia como sentido del conocimiento. Entonces,
Les digo, es una metáfora muy platoniana y que nos recuerda aquella frase famosa de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pero, o sea, él habla en términos de sabiduría, ¿no? No es una frase menor. Claro que la hemos popularizado, que seguramente en términos griegos ha de decir, ha de significar muchas otras cosas, pero bueno, generalmente de manera popular, pues, ¿no? Quizá la gente común se burlaría pensando que se refiere a que uno es ignorante, pero es al revés. O sea, saber que eres ignorante de ya implica un conocimiento mínimo previo, ¿no? O sea, es un poco lo que indica. En fin, esta es como la primera parte y me gusta mucho. Y por eso les decía que me gusta mucho, bueno, me encanta regresar a Bachelor, ¿no? Me encanta. Bueno, eh, esa es la primera parte, ¿no? Dice, es una luz que siempre proyecta sombra, ¿no? El conocimiento real de lo real, dice. Para reformar el espíritu científico, y aquí es un objetivo que tienen los franceses en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en este inter o en el periodo entre guerras, ¿no? Si se dan cuenta que el humanismo tiene que dar un giro, pues porque no ha llevado más que o sea, no ha llegado, se ha llevado como a políticas de digamos, como justificación de dictaduras, ¿no? Justificación de ciertos gobiernos fascistas, que es un periodo donde los estados se van consolidando y hay como, o sea, los estados se vuelven como monopolios del poder en todo el mundo, no nada más en Italia, Alemania y Japón, o sea, en todo el mundo. En México está el cardenismo, en Estados Unidos el keynesismo, en China, ¿no? Vienen los primeros republicanos que después se van a ir a Taiwán. Y así, ¿no? Vamos a ver que en todo el mundo, en Francia, en España, franquismo, o sea, en todo el mundo hay una serie de, de avance del Estado como un Estado centralista, ¿no? Y todo el mundo aprendiendo de lo que en ese momento se volvió un desarrollo sorpresivo, incluso hasta milagroso, de la Unión Soviética y su industrialización, ¿no? Tan rápida. Claro, la Unión Soviética mencionaba lo que hacía y lo ponía en comunicación, pero pues había, como dice él, o sea, mostraba su luz, mostraba todo o sea, iluminaba todo lo que quería mostrarle al mundo, pero eso proyectaba una sombra enorme de todo lo que estaba implicando en términos de vidas y recursos y todo esto, ¿no? Y persecución policíaca, ¿no? Entonces, pero bueno, todo el mundo en este periodo se volvió, en el periodo entre guerras, que más o menos es 1920 y 1940, pues todo el mundo apostó por un Estado centralista, controlador, o planeador, etcétera, ¿no? Planificador, etcétera. Bueno, dice, el espíritu científico debe formarse reformándose, ¿no? O sea, él invita a que el positivismo dé un giro y una apertura al estudio de la conciencia en el aprendizaje, ¿no? La cita textual es esa, ¿no? El espíritu científico debe formarse para reformarse, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos esta idea de que el aprendizaje es un proceso de transformación constante? Porque ese es el punto, ¿no? Sí, aquí la pregunta sería, o sea, que si en algún punto nosotros tenemos la posibilidad de pensar que todo aprendizaje debe someterse a un proceso de transformación constante, ¿no? Y aquí la idea de cambio, ¿no? Esta que venía ya situándose en los críticos de la Ilustración de finales del siglo XVIII, ya a principios, bueno, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pues vamos a ver una crítica severa, ¿no? A la idea de que hay un conocimiento universal y que más bien lo que tenemos que lograr entender son los procesos de cambio, ¿no? Reitero algo que los seguidores de Hegel, de los de Schelling, todos estos personajes en Europa, pues van a ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, el liberalismo político justo trata de eso, ¿no? Como de ir colocando toda esta parte, ¿no? De pensar los cambios como algo natural, ¿no? Entonces, pues llevado esto al aprendizaje, pues es una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar un aprendizaje que está en constante transformación, ¿no? Mm, a ver, ustedes imaginen, pensémonos un poco en el arte, ¿no? Considerando que estamos ahora con lo de el museo, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿no? Digamos,
una piedra, ¿no? Una piedra para hacer una escultura. Y en esta escultura, cada que descubrimos algo, le vamos dando un pequeño cincelazo, ¿no? Pim, 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 pim. Algunas veces nos vamos a equivocar y vamos a tener que retomar, ¿no? Esa parte. La única forma de llegar a generar una imagen concreta, que les decía al principio que Bachelard es como de este proceso de la idea del aprendizaje, ¿no? A través de imágenes en la mente o o no, es en la conciencia. Eh, o sea, el aprendizaje como una imagen, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llegar a una imagen concreta dentro de un proceso de escultura, pues tenemos que detallar cada cincelazo y cada cincelazo puede ser un descubrimiento. Sin embargo, la única forma de ir mejorando o de ir perfeccionando o de ir trabajando esa imagen, esa escultura, ¿no? Es seguir dando cincelazos, pero cada cincelazo va a cambiar por completo la figura en sí misma. ¿Se me explica? O sea, va a pasar de ser una roca, primero una cabeza, luego un torso, luego un pie, pero si le agrego un cuerno, entonces deja de ser un humano y se convierte en un fauno y así sucesivamente, ¿no? O sea, cada que yo proyecto algo nuevo, cada que hago un descubrimiento para un cincelazo nuevo, la figura puede cambiar radicalmente o muy poco, ¿no? A lo mejor cuando le voy formando la nariz, formo una nariz ancha, entonces ya me da una idea de un cierto personaje. No le pongo cabello, lo pongo así peloncito como yo, y entonces ya le da de otro personaje. Ah, pero si le agrego un cuerno, pues ya cambia radicalmente la idea de la figura, ¿no? Ah, pero si en vez de mano le pongo una aleta, cambia la figura de la imagen. O sea, hay aprendizajes o descubrimientos que nos transforman por completo, pues todas las ideas que tenemos. Y hay algunos que solo contribuyen como a fortalecer las que ya traíamos, ¿no? O sea, es un poco como lo que está diciendo Bachelard en cuanto a que el aprendizaje tiene que transformarse constantemente. Bueno, y ya es un poco esta parte, ¿no? De la imagen, el aprendizaje como una imagen, ¿no? Ahora, la importancia de las preguntas, ¿no? Dice, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta, es súper básico, ¿no? El texto tal cual dice, para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico, ¿no? Es decir, tenemos que cuestionarnos constantemente. Esto nos lleva a algo que me gusta mucho plantear en los trabajos con ustedes, ¿no? O sea, eh, la clave de todo en cuanto a aprender, no en cuanto a avanzar en una investigación, sino en cuanto a aprender, son las preguntas. Y no hay preguntas importantes ni preguntas menos importantes. Hay preguntas clave, es decir, preguntas que de pronto nos iluminan. Ahora, las preguntas no siempre nos tienen que iluminar a todos por igual. Es algo que ustedes deben ir aprendiendo poco a poco, ¿no? O sea, las preguntas a veces pueden iluminar a unos o a otros de manera distinta, ¿no? Mm, bueno, primero coloquemos la importancia de las preguntas, ¿no? O sea, la pregunta de qué, cómo, cuándo, dónde son básicas, pero no son, esto es algo que quiero que se aprendan de verdad de memoria, no son una receta. Y ese es un problema que tenemos hasta la fecha en la investigación. Parece que la gente a fuerzas o los jóvenes de licenciatura quieren formalizar, darle forma a sus investigaciones eh, a partir de, a partir de, partir de como recetas, ¿no? Y no hay recetas, o sea, es decir, no hay preguntas obvias ni preguntas obligadas, ¿no? Más bien, hay preguntas clave que te pueden ir guiando dependiendo de lo que cada quien asuma como investigación. Entonces, tenemos la parte de las preguntas que se vuelven trascendentales y las preguntas que se vuelven como guías básicas, ¿no? O sea, hay preguntas que empiezas con eh, ¿cuál fue, ¿no? El inicio de el rescate de los códices? O sea, ¿cuál fue la premura o las primeras investigaciones de códices? Esa es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta inicial. Pero conforme uno va avanzando, las preguntas van cambiando y entonces ahí es donde ustedes empiezan a configurar, a crear o a recrear sus propias preguntas clave, ¿no? Para mí, ¿no? Para que estoy en este soliloquio,
una pregunta clave que me mueve mucho la cabeza, la conciencia y todo, cuando estoy leyendo esto de los códices, es qué pasó o sea, cómo, un poco nostálgico diría, cómo se fue perdiendo la habilidad y el conocimiento necesario para leer estos códices. O sea, me hago esa pregunta, ¿no? Y digo, ¿cómo? Porque la gente sigue viviendo, ¿no? Va sobreviviendo incluso, pero ¿cómo se van perdiendo estos conocimientos, estas formas, estas tradiciones? ¿Cómo se van diluyendo con el tiempo? Eso me impacta mucho, ¿no? O sea, y lo viví justo, ¿no? O sea, bueno, esa es una pregunta que me hago todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo las cosas se van olvidando? Esa es una pregunta que yo me hago y que me gusta mucho investigar, ¿no? ¿Cómo se generan estos olvidos, ¿no? Y que de alguna manera van de la mano con un cambio en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sí, perdón. Entonces decía que justo tenemos estas posibilidades, ¿no? Como de ir pensando, ¿no? Las preguntas que de alguna manera nos marcan. O sea que para mí la parte del olvido son como trascendentales, pero para ustedes pueden ser otras, ¿no? O sea, bueno, me acuerdo que había un joven que conocí en un posgrado, en un seminario de estudios mesoamericanos, y él esta parte del olvido no le movía, ¿no? O sea, para él eso no era importante. Para él era importante eh, localizar como ciertos lugares, o ciertos, sobre todo, como ciertas, mm, sí, como ciertos, ¿cómo decirlo? Imágenes de un códice, localizarlas en un territorio, ¿no? Como objetivamente. Para mí eso ya no es trascendente, en algún punto de la vida lo busqué, pero ya no era trascendente. Entonces, nuestras investigaciones iban, ¿no? Aunque trataban de un tema similar, iban en direcciones distintas, ¿no? Y es un poco lo que dice Bachelard, o sea, la selección de preguntas siempre son importantes. Lo único que les recomiendo es que nunca se casen con la idea de que alguien les puede imponer las preguntas. Ustedes tienen que irlas descubriendo poco a poco, ¿no? Y conforme vas avanzando, y eso sí deben saberlo, te vas haciendo nuevas preguntas, ¿no? Cosa que es, entre comillas, bonito, pero luego frustrante, ¿no? Dices, ya resolví algo, pero me surgieron nuevas preguntas. Bueno, la otra parte dice prejuicios y conocimiento, lo que se va creando o lo que uno cree saber, pues de pronto se ve ofuscado por lo que debería saberse, ¿no? En este sentido, Bachelard lo que nos está indicando, lo que nos va indicando es que frente a lo real, de pronto lo que creemos saber claramente ofusca lo que debiera saberse, ¿no? O sea, de pronto, pues todos caemos como en estas contradicciones y todos caemos como en estos encuentros, ¿no? En algún punto en que no coincidimos entre lo que creemos y lo que sabemos. Y eso nos va moviendo y tenemos a veces dos opciones, ¿no? Por un lado, puedes dejar de creer y por otro lado, puedes ignorar lo que estás aprendiendo, ¿no? Eso es bien importante. Y aquí justo la cuestión sería preguntarnos, ¿no? O sea, dice Bachelard, y aquí es donde empieza como la parte del tema, ¿no? Dice, o sea, la pregunta sería de qué manera nuestras percepciones, nuestros prejuicios bloquean el aprendizaje, ¿no? Eso es algo bien importante porque, pues sí, a veces vamos por el mundo aludiendo o creyendo que lo que sabemos y creemos es lo correcto, ¿no? Y de pronto podemos descubrir que quizá no lo es, no tanto en lo correcto como moral, sino lo correcto como en el sentido de conocimiento, o sea, de que hay una proposición bien justificada de la cual eres capaz de decir, esto es aprendizaje nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí nos hace mucho ruido, ¿no? O sea, descubrir de pronto algo, ya sea a través del conocimiento, nos va a generar un conflicto. Ese conflicto tienes de dos opciones o trabajas tus creencias y las movilizas, o
obstaculizas el conocimiento y entonces niegas el aprendizaje, ¿no? Y yo francamente creo que la mayoría de las veces pasa eso, nos vamos bloqueando el aprendizaje. Yo lo creo, eso es algo que intuyo tipo Hume, ¿no? O sea, es una intuición, pero creo que cuando las personas no aprenden, no es porque no quieran, sino más bien es porque ellos, o sea, consciente o involuntariamente obstaculizan esa posibilidad, ¿no? Prefieren quedarse con sus creencias que dar un salto hacia otro término. Claro, lo que no, o sea, puede suceder muchas cosas. Una de ellas es que, pues, eh, termines peleándote con tu comunidad más cercana, tu familia, tus amigos, ¿no? Porque tus creencias han cambiado, ¿no? Bueno, el obstáculo verbal dice la falsa explicación lograda mediante una palabra explicativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cita tal cual en realidad dice, el obstáculo verbal es la falsa explicación lograda mediante una palabra explicativa. A ver, repito, está medio raro. Dice, el obstáculo verbal es la falsa explicación lograda mediante una palabra explicativa. O sea, mmm, podríamos preguntarnos, cuando una palabra se convierte en una barrera para comprender un concepto más profundo, o sea, ¿cuándo, en qué momento nuestra primer barrera es conceptual? Es decir, deviene del lenguaje, ¿sí me explico? O sea, es el lenguaje donde observamos esa primer barrera, ¿no? Eh, a ver, imaginemos las palabras, que las palabras pueden ser como caramelos envueltos, ¿no? O sea, y a veces nada más nos conformamos con el envoltorio y nos olvidamos de disfrutar ese sabor delicioso del dulce o del caramelo, ¿no? Y es un poco lo que, o sea, Bachelard aquí alude un poco ya a la transición que están haciendo los filósofos franceses de la primera mitad del siglo XX a la hermenéutica, ¿no? Al estudio de del lenguaje, ¿no? Del simbolismo, de los significados, del significante. O sea, este giro, el giro lingüístico, como se conoce en términos históricos, en la historia, el giro hermenéutico que sucede en Europa Central, pero es el giro lingüístico en Francia, alude a eso, ¿no? A no quedarse con las palabras como si fueran solo un envoltorio superficial, sino que justo tienen un significado que trasciende, ¿no? O sea, que es capaz de trascender, que es capaz de darnos como una pauta para no solo reflexionar, sino incluso hasta movilizar situaciones internas, creencias, prejuicios, valores, ¿no? Y en este sentido, las palabras pues pueden convertirse en un término muy poderoso. Dirían los que estudian mucho las palabras, algunos religiosos, como por ejemplo, esto me gusta mucho, en la parte del estudio eh, la parte del estudio de la Biblia, o en este caso de las llamadas, ¿cómo se llama? Cuando se te meten estos como espíritus malignos, ah, posesiones, ¿no? Y hacen estos rituales como de sacar estas posesiones a partir de, y justo ustedes lo ven, ¿no? El exorcista y todas estas cosas, a partir de la palabra. O sea, las palabras tienen no solo una cuestión literal, o sea, no solo es una cuestión significativa, sino que además tienen poder, poder espiritual, poder que en las películas logran como convertir en algo visual, ¿no? O sea, eh, y en muchas religiones como la cristiana, bueno, ¿a qué voy? Que en la religión cristiana la palabra, las palabras de cierto orden y bajo cierto contexto, en cierto contexto, bajo cierto orden y sobre todo en determinado naturaleza, sí, de determinada naturaleza lingüística, o sea, determinado lenguaje, eh, adquieren un poder significativo, no solo en términos de entender, de comprensión literal o literacidad, sino lo adquieren en un término de poder espiritual, ¿no? O sea, son capaces de erradicar un demonio del espíritu de una persona, son capaces de traer, ¿no? Cuestiones ahí medio metafísicas, espirituales, ¿no? Así de, ¿no? Más allá del cuerpo, son capaces de llegar, ¿no? A tener comunicación directa con una deidad o con semideidades, ¿no?
Es decir, el lenguaje o las palabras terminan convirtiéndose en algo mucho más poderoso que su significado propiamente lingüístico, ¿no? Y en este sentido, pues no solo los cristianos, si nos vamos más para atrás, pues los propios, casi todas las religiones que tienen como base la escritura, le dan mucha fuerza a las palabras, ¿no? O sea, las palabras se convierten en algo muy poderoso. Y yo creo que sí lo son, ¿eh? O sea, ahí sí Freud tenía razón. Yo creo que las palabras son capaces de lastimar, dañar el espíritu, bueno, en este caso la conciencia, y también son capaces de regenerarla, de sanarla, ¿no? De hacerla más saludable, pero eso requiere pues de una práctica y requiere también de un conocimiento previo sobre el lenguaje, ¿no? Y de una creencia. Si no crees que el lenguaje puede sanar, entonces pues no sirve de nada, ¿no? Bueno, es un poco lo que hizo Bachelard, ¿no? O sea, no nos olvidemos que las palabras son mucho más poderosas. Pueden ser el primer obstáculo o pueden ser la primera llave, ¿no? Las palabras. Dice la falsa explicación lograda, el obstáculo verbal. Bueno, hablamos ya, ¿no? La falsa explicación lograda de una palabra, ¿no? Ya lo hablamos, perdón. Variedad contra variación, ¿no? Dice el pensamiento precientífico busca la variedad, el científico busca la variación. Esto me encanta porque, esta lo voy a explicar por qué. Él dice, el pensamiento precientífico busca la variedad, el pensamiento científico busca la variación. ¿Qué diferencia hay entre acumular información o analizarla críticamente? Es un poco lo que podríamos transmitir hoy en día, ¿no? La diferencia, podemos imaginarla así, ¿no? Vamos a coleccionar fotos de todo, ¿no? Sobre todo de paisajes, ¿sale? Y de alguna manera tenemos de dos opciones. Quedarnos a la expectativa de observar muchos paisajes o observarlos y aprender a caminarlos, o sea, aprender a incidir en ellos, ¿no? Entonces, perdón, Bachelard diría esta parte, ¿no? Eh, a veces, cuando nosotros solo queremos como variedad, y aquí, pues me van a disculpar mis cuates, pero pues sí voy a hacer una crítica muy severa. O sea, cuando queremos modas intelectuales, ¿no? Pues nada más vamos y decimos de chile, mole y pozole, ¿no? O sea, nos empezamos a casar como conceptos y anglicanismos, ahí también conceptos medio alemanes, pero solo es variedad, ¿no? Ah, pero no hay o sea, no hay una profundización de los conceptos, ¿no? Permítanme. Y yo creo que la variedad de alguna manera termina por ser modas intelectuales y la variación termina como, tenemos como por buscarle un poco a lo que ya conocemos, ¿no? Eh, o sea, de pronto analizamos imágenes de todo y creemos que traer una modita intelectual, ¿no? Ya nos hace, dirían por ahí, muy intelectuales, muy inteligentes, ¿no? Pero la realidad es que tenemos muchísimo que aprender de lo que ya tenemos, ¿no? Pongo un ejemplo muy bonito. Fíjense que el ejemplo más claro es el de la evaluación, ¿no? ¿Se acuerdan? De pronto hemos como, o sea, de pronto durante el neoliberalismo se trajo mucha idea de la variación, eh, como mucha variedad de la idea de evaluación, ¿no? Ahora vamos a evaluar por competencias, ahora vamos a evaluar por, por puntajes, ahora vamos a evaluar con rúbricas, ahora vamos a evaluar, o sea, todo era un cambio significativo perdón, un cambio meramente variado, ¿no? O sea, de variar, 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 variar. Y, y al final la gente seguía evaluando exactamente igual que en los ochentas, ¿no? Con ensayitos, seguimos evaluando del 0 al 10 con una mera percepción y prejuicio del maestro. O sea, no hubo un cambio significativo, ¿no? Hoy la universidad ha puesto en práctica una situación de evaluación que a mí sí me parece que no es variedad, sino variación, que es la auténtica, ¿no? Y dice, hay que contextualizar la evaluación conforme al desempeño de cada estudiante y como de sus capacidades, posibilidades, ¿no? Sus posibilidades.
Eso me parece fascinante, ¿no? O sea, me parece que sí, eso sí puede cambiar de plano la idea de evaluación y toda esta variedad meramente superficial que traíamos del neoliberalismo, ¿no? Herencia de la educación neoliberal, ¿no? Bueno, está la cita 7 que es la siguiente, eh, la influencia de la experiencia, ¿no? Dice, los valores sensibles primitivos afectan los raciocinios, ¿no? O sea, eh, la cita tal cual eh, perdón, la cita textual sería, el conocimiento empírico se racionaliza, pero nunca se está seguro de que los valores sensibles primitivos no afecten los raciocinios. Bueno, aquí Bachelard muestra que obviamente pues forma parte de esta creencia todavía de la evolución como algo dado, como algo ya comprobado, y pues dice que tenemos, y aquí es absolutamente ilustrado, ¿no? Aquí Bachelard sí muestra su creencia en la ilustración y asimila que la idea de la racionalidad está como en contraposición de estos primeros instintos, ¿no? De estos primeros instintos llamados primitivos, ¿no? Por eso primitivos de primero. Y la pregunta sería, ¿no? En cuanto al obstáculo, ¿cómo influye nuestra experiencia previa en la forma de razón, en que razonamos, ¿no? O sea, cómo nuestros instintos, nuestras intuiciones, nuestros primeros contactos con el mundo pueden influir en la forma en que razonamos las cosas, ¿no? Entonces, razonar aquí va como en términos de civilizado, ¿no? Versus, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo antiguo. Y bueno, pues de alguna manera puede que nos ayude, ¿no? De alguna, la racionalidad como oposición, pues tendría que apostar por tendría que apostar por un nivel de civilidad distinta a lo que vemos en los pueblos primitivos, ¿no? Un control de los instintos, ¿no? Sería como anteponer la racionalidad frente a la parte de la sensibilidad. Yo creo que hoy en día estamos mucho más avanzados en este punto. Sabemos que no existe aprendizaje sin emociones, ¿no? O sea, esta idea de que todo lo emocional afecta al aprendizaje, Bachelard, eso podemos criticarlo a Bachelard, o sea, hoy sabemos que no, que es al revés. O sea, la afectación más bien va en términos de si ayuda o no ayuda, ¿no? Puede que obstaculice o puede que la potencie, pero no podemos hacerlo a un lado como él propone, ¿no? O sea, que la racionalidad eh, controle la sensibilidad, ¿no? Bueno, ya casi acabamos, chicos, ya vamos a acabar. Y viene bueno abandonarlo fácil, ¿no? Dice, el progreso científico abandona los factores filosóficos de unificación fácil, ¿no? Aquí, esta parte, este análisis me gusta mucho de Bachelard. Dice, el progreso científico marca sus etapas abandonando los factores filosóficos de unificación fácil. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué implica abandonar explicaciones simplistas para avanzar en el conocimiento? Aquí esta contraposición entre como cierto nivel de ocultismo, ¿no? O sea, él va sí se van alejando de la metafísica, sobre todo heideggeriana, y todos estos procesos como, o sea, aquí sí hay una contraposición de la filosofía francesa versus la filosofía alemana, ¿no? Entonces, o sea, ellos acusan o asimilan que no hay explicaciones simplistas o meramente metafísicas, sino que de alguna manera se tiene que apostar por una cuestión como de seguir explorando y seguir respondiendo desde distintas perspectivas, ¿no? Dice, es como construir un puente, ¿no? Tienes de dos opciones, puedes usar madera y luego intentar fortalecerlo o desde el principio hacerlo de acero y diseñarlo de una manera que soporte no solo el presente, sino cuestiones futuras, ¿no? O sea, yo creo que la relación causa-efecto, que ya Hume en algún punto nos colocó ahí la duda, de que nosotros somos sujetos que imaginamos las causas, pero eh, sí podríamos como mostrar que la ciencia, en este sentido, Bachelard, muy propositivo de la idea de ciencia, pues sí están apostando como a resolver problemas no solo en el presente, sino en el futuro, y a evitar la simplificación de las situaciones y de las explicaciones, ¿no? Estas simplificaciones en decir, ¿no? La violencia se combate con violencia, ¿no? O la violencia solo se combate eh, con movimientos de no violencia. No, me parece que es mucho más complejo. Tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Justo
¿no? O sea, una ciencia que apuesta, y reitero, pues por el futuro, ¿no? Aquí está este optimismo científico que Bachelard ya no lo va a observar en esta época. Yo creo que si Bachelard viera todo lo que pasó con el desarrollo tecnocientífico, estaría completamente decepcionado, ¿no? Pero bueno, es el periodo de posguerra, finalmente del siglo XX, hay una gran apuesta por la ciencia y o sea, la idea de la objetividad, ¿no? Bueno, y ya, para ir cerrando, dice el espíritu conservativo domina y el crecimiento espiritual se detiene, ¿no? Aquí está parte, dice el espíritu conservativo domina y el crecimiento espiritual se detiene. Dice, ¿qué ocurre cuando preferimos la comodidad de lo conocido sobre el reto de lo nuevo, ¿no? Eh, Aquí, sin lugar a dudas, Bachelard está haciendo alusión a la crítica ilustrada de la gente no está dispuesta a abandonar sus creencias religiosas o sus creencias primitivas porque justo movilizan en gran medida pues todo esto que ya tienen de manera tradicional aprendido y que además les funciona, ¿no? Es una parte bien importante del conocimiento, o sea, cuando el conocimiento y lo que tú practicas te funciona, es difícil que lo abandones. La primera pregunta que se podría hacer una persona tradicional con sus creencias religiosas es ¿por qué tendría que abandonarlo? ¿No? O sea, si a mí me funciona, ¿por qué tendría que abandonarlo? ¿No? Esa es una excelente pregunta que podríamos hacer desde la otra parte, desde la parte tradicional religiosa, hacia las creencias positivas de la ciencia y la secularización, ¿no? O sea, ¿qué garantías me das de lo que tú me estás enseñando? Me va a funcionar igual como me funciona mi parte religiosa tradicional. Aquí Bachelard indudablemente pues saca toda su creencia en la civilización francesa. Acuérdense que los franceses están pues muy convencidos, muy orgullosos, ¿no? De lo que lograron, ellos le llaman, ¿no? Como el triunfo de la racionalidad del secularismo en la Revolución Francesa, y pues todas las revoluciones y guerras que tuvieron durante el siglo XIX, ¿no? Son sujetos que asimilan o con una conciencia histórica muy fuerte, muy poderosa, eh, pues saben, ¿no? Que de alguna manera eh, o sea, la apuestan por la racionalidad desde la parte educativa, ¿no? Y la ciencia como un avance indudable para el pueblo, ¿no? Por lo menos para una nación. Bueno, en este sentido, Bachelard sí se pregunta abiertamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros vamos y a todos lados vamos y comentamos esto, ¿no? Que somos el progreso, las ideas, el desarrollo, de la innovación, pues la gente seguramente o sea, lo va a obstaculizar diciendo, háganse a un lado, o sea, nosotros estamos felices viviendo como vivimos, ¿no? Bachelard lo menciona desde la parte donde hemos aprendido que la ciencia parecería ser la respuesta a muchas preguntas y muchas formas de resolver los problemas. Pero yo aquí sí, ¿no? Volvería a criticar a Bachelard, me coloco del otro lado, quizá un poco más antropólogo, más en una perspectiva antropológica, y diría, bueno, o sea, a ver, ¿qué parte, ¿no? Después de ya en un milenio nuevo, en un siglo nuevo, ¿no? Siglo XXI, ¿qué parte de la secularización y el desarrollo científico podría darle el mismo nivel de vida y por lo menos de espiritualidad o de fuerza interna eh, a las personas que viven bajo estos rituales ancestrales, ¿no? Que nosotros pensaríamos que sí son un obstáculo epistemológico, pero quizá, ¿no? O sea, habría que ver si lo que les ofrecemos es exactamente igual de poderoso, ¿no? Eh, y peor aún, o sea, si los lleva al término de la satisfacción como si lo hacen los guías espirituales, ¿no? O sea, yo no creo, ¿eh? O sea, no, bueno, no sé, tengo mis dudas de que tengamos esa posibilidad, ¿no? Abiertamente. Y más que nada en el término de que o sea, hoy vivimos justo con esa cuestión, ¿no? O sea, tenemos una de las críticas más fuertes que se ha hecho a las juventudes de las escuelas, que si bien tenemos programas de enseñanza científica cada vez más avanzados, pues los jóvenes carecen de una fuerza espiritual impresionante, ¿no? O sea, parece que están perdidos en este punto de manera muy general y por eso es que aludamos mucho a la educación emocional, ¿no? O sea, tenemos jóvenes muy estudiosos, pero bien deprimidos, ¿no? Entonces yo no sé si nosotros podemos plantearle, digamos, a un pueblo
digamos, al pueblo de San Pablo, ¿no? De donde están mis papás, que son felices organizando 2 veces al año la fiesta patronal, la del Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, y la del Día de San Pablo, que es el 29 de junio, 29 de junio, sí, ¿no? Y que de alguna manera todavía hay gente del pueblo que gira en torno a este calendario, religioso, y tenía una tía que vivía para eso, ¿no? O sea, todo el año uno lo veía un poco como entre sufrir y, ¿no? Y por ahí andar dando lástimas y penas y todo esto, ¿no? Pero justo los días de la fiesta para ella eran muy importantes, como que revivía su espíritu, ¿no? Y iba, o sea, parecía que era lo más importante para ella, ¿no? O sea, este calendario espiritual, ¿no? Entonces, yo no sé si la ciencia moderna y todo lo que hemos logrado pueda siquiera acercarse a esa felicidad que le daba estar del lado de la parte religiosa, ¿no? O sea, no sé si la secularidad y la ciencia realmente van a poder sustituir todo lo que durante 1000 o 2000 años el cristianismo le ha dado a sus pueblos, ¿no? O sea, es una buena pregunta, es una pregunta válida. No estoy diciendo que tengan más conocimiento, quizá sí hay un poco más de sabiduría de aquel lado, pero no conocimiento como tal. Entonces, es una pregunta, es una crítica que podemos hacer a Bachelard, ¿no? Bueno, ya todos los que creen todavía como Bachelard en la racionalidad debe dominar las creencias y la secularización debe ser, o sea, es como sinónimo de objetividad, ¿no? Bueno, y concluimos con la última cita, que es espíritu conservativo. Vamos de la imagen a la abstracción, pasar de la imagen a la forma geométrica y luego a la forma abstracta. Es lo que les decía, ¿no? Como ¿no? O sea, el proceso que Bachelard tiene, ¿no? De cómo se enseña. Bueno, cómo es el aprendizaje, ¿no? Dice, es necesario pasar de la imagen a la forma geométrica y luego de la forma geométrica a la forma abstracta, ¿no? O sea, esta idea de que, les decía que de la educación anteriormente se creía que todo era una imagen abstracta en la mente, ¿no? ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu forma de resolver problemas cotidianos? Es como una de las preguntas que nos haríamos dentro de la asignatura. Y bueno, dice, podríamos resolver problemas, ¿no? Y nos podemos imaginar como un pintor pintando un cuadro, obviamente. Entonces, tus primeros dibujos, pues vas coloreando el contorno y luego vas añadiendo colores y luego finalmente, pues ya vas dando los detalles importantes de la pintura, ¿no? O sea, vas como rodeándola para después llegar justo a la forma, ¿no? A la forma, entre comillas, correcta o por lo menos la que quieres transmitir. Es un poco la idea del conocimiento que tiene Bachelard, ¿no? O sea, la forma en que llegamos al conocimiento, entre comillas, real u objetivo, es esa, ¿no? Y digo, ya para cerrar justo esta parte, ¿no? O sea, en términos generales, Bachelard apuesta, ¿no? De alguna manera por una racionalidad como sinónimo de abstracción objetiva, ¿no? De las cosas. Y llegar a las formas, entre comillas, correctas, ¿no? Que es como una de las obsesiones de la vieja pedagogía, ¿no? Como el conocimiento era como un aprendizaje del correcto, ¿no? Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que me encanta enseñarles desde las videoclases. Me hacen muy felices las videoclases. Yo creo que Bachelor vale la pena echarle una lectura, de verdad que los conmino a que hagan lectura. Les he dejado bien poquitas lecturas, o sea, chiquititas, la verdad es que me he excedido en ser un barco en esta parte, pero pues sí, échenle un ojito, ¿no? Vale la pena ir trabajando, pues distintos temas, ¿no? En nuestra formación de licenciatura, que es un poco por lo que apuesta la universidad, ¿no? O sea, en ir abordando distintos conocimientos, no nada más los de la disciplina, ir ampliando, que justo de eso trata la complejidad, ¿no? O sea, el fenómeno de la complejidad o del pensamiento complejo es no te quedes con tu disciplina y tu profundización, hiperespecialización, que muchos de sus profesores tienen y que no quieren salir de ahí. ¿No? Este, de eso trata un poco, ¿no? Tener la apertura para que justo estos otros conocimientos de otras disciplinas nos ayuden como a resolver estos problemas distintos, ¿no? Ya lo decíamos, hoy en día los problemas complejos son globales, implican, ¿no? Como muchísimas perspectivas, temas, y bueno, eso sería fascinante, ¿no? Que nosotros lográramos aplicarlo como para llegar a resoluciones cada vez más, pues más globales, ¿no? Soluciones que apuesten no solo por una cuestión inmediata y simple, sino hacia un futuro posible, ¿no?
Yo creo que eso hace falta hoy en día, ¿no? Muchísimos investigaciones que apuesten no nada más con un problema inmediato que resuelve algo así simple, sino que sí apuestan como para dar explicaciones futuras, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo, de verdad. Les agradezco mucho. Pasen un excelente fin de semana, semana, tarde, lo que estén a punto de hacer. Muchas gracias, chicos. Gracias.